Bienvenidos a todos una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión vamos a hacer un video sobre la relación de Nietzsche con el romanticismo en su obra temprana. Lo que vamos a ver primero es un análisis general de la obra, cómo está compuesta, cuáles son los elementos que la componen, cómo está estructurada la obra en sí y además luego vamos a pasar a analizar a la tragedia y cómo se desprende de la tragedia, el mito y el culto, su relación con la cultura y por supuesto la función del genio en ella. Sin más, comienzo con la lectura y con los comentarios. El nacimiento de la tragedia contiene 25 acápites o parágrafos, los cuales, según Jochen Schmidt, que es uno de los especialistas en Nietzsche que está trabajando en la obra crítica y comentada de Nietzsche, y él se dedica puntualmente a la obra temprana, entiéndase el nacimiento de la tragedia y las consideraciones intempestivas, Jochen Schmidt afirma que esos acápites se distribuyen en tres partes diferentes. Del acápite 1 al 10 está lo que se denomina el nacimiento de la tragedia, die Geburt der Tragödie, o sea, el nacimiento en tanto tal, una descripción, un desarrollo de cómo, según entiende Nietzsche, se va desarrollando la tragedia. Un segundo momento que es decadencia y muerte de la tragedia, Niedergang und Tod der Tragödie, que va del 11 al 15. Acá aparece toda la problemática del racionalismo socrático y además toda la cuestión de la cultura alejandrina y la crítica que hace análogamente Nietzsche a la cultura de su tiempo. Y finalmente un tercer punto que es el renacimiento de la tragedia, Die Wiedergeburt der Tragödie, que va del 16 al 25. Además se encuentra el prólogo añadido en 1886 y una dedicatoria a Richard Wagner. A su vez hay al menos tres grandes elementos que convergen en la obra, que son por un lado el arte, por otro la filosofía y también la ciencia. Con respecto al arte, el estilo artístico por el cual se despliega la búsqueda de una justificación ideológica, de una renovación cultural, es lo que se está buscando, una renovación cultural alemana, va a tener como medio la difusión del proyecto estético político de Wagner. En el segundo punto, con respecto a la filosofía, el contenido filosófico y metafísico que va a tener en cuenta Nietzsche como sustento y como base para su obra El nacimiento de la tragedia no va a ser otro que el que propone Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación. Tercer elemento o pilar que sostiene la obra es la ciencia. Y en esta ciencia tenemos por un lado la escuela clásica de filología que está de alguna forma denominada o reconocida por lo que propone Winckelmann y su maestro Rilke, que Rilke fue la persona que llevó a Nietzsche a que recomendó a Nietzsche a ocupar su lugar de profesor en la Universidad de Basilea, y por otro lado también están los estudios filológicos de la corriente romántica. Y acá es donde vamos a hacer foco en este presente análisis. En estas figuras románticas están los estudios sobre simbología y mitología de Friedrich Kreutzer, después están las lecturas que hizo Friedrich Schelling, sobre la obra de Kreutzer, y también están los escritos de Schlegel, que estos también van a llegar a manos de Nietzsche y los va a leer, aunque no aparezcan citados en su obra El nacimiento de la tragedia. Por tanto, entendemos que tanto mitología como estética y metafísica confluyen en la obra El nacimiento de la tragedia. Lo que Nietzsche intenta demostrar por medio de la publicación del nacimiento de la tragedia es que él es apto para el cargo en el cual se encuentra. Se refleja en esta composición de la obra una analogía con el mito y las celebraciones trietéricas de Dioniso, porque se sabe que Dioniso es el dios que nace, muere y renace. Hay que recordar el mito órfico de Dioniso, que es perseguido por Hera y cuando lo toman los titanes lo despedazan, lo descuartizan a Dioniso, y Hermes o Apolo es el que lo recoge nuevamente y lo vuelve a unificar. Entonces este dios que nace dos veces, o que tiene tres momentos, encuentro yo una analogía con la estructuración del nacimiento de la tragedia. A su vez se podrá deducir un estilo que huele a dialéctico, pero no precisamente hegeliano, en el que se construye una idea, se destruye y se vuelve a reconstruir. Esto de
cómo aparece la fuerza apolínea, cómo se contrapone con la fuerza dionisiaca, cómo estas dos fuerzas se reúnen, aparece una nueva fuerza que es la dialéctica socrática y el racionalismo socrático, y nuevamente un intento de reinterpretar la mitología a partir de la mitología alemana con el proyecto estético político wagneriano, y cómo habría a partir de esta remitologización un nuevo modo de hacer arte, el arte del futuro, que sería la unidad de las artes que han sido despedazadas a partir del Renacimiento, ¿no? No solo el contenido, sino la lectura del estilo literario de la obra constituye el ritual de iniciación mediato, aunque Nietzsche sabe que la experiencia inmediata se da únicamente por medio de la música. Es decir, el concepto de genio aparece fuertemente, aunque antes también, en la tercera crítica de Kant, donde él dedica un parágrafo exclusivo a qué es genio, que es el don natural. El grado más alto para Kant del arte bello se alcanza en la poesía, pero la poesía refiere según Kant al concepto. Ahora bien, si recordamos que en la crítica de la razón pura Kant realiza una diferenciación entre lo que es el noúmeno y el fenómeno, el noúmeno no es posible de conocer, o sea, son los límites del conocimiento para Kant. Entre Nietzsche y Kant hay un intermediario importante que es Schopenhauer, que como dijimos que la filosofía y la metafísica del nacimiento de la tragedia se apoya en el mundo como voluntad y representación. Schopenhauer analiza a Kant y dice que ese noúmeno puede ser intuido y podemos reflexionar sobre él. ¿Y cómo se alcanza esta intuición y esta reflexión? Bueno, justamente por medio del arte y en especial de la música. Es decir, si Kant apoya la poesía por el concepto, Schopenhauer se va a apoyar en la música y justamente por lo sensible, por lo intuitivo, lo que más nos acerca también a la percepción y lo animal, no tanto a lo conceptual. Y Nietzsche luego lo que va a hacer es no quedarse únicamente con la música, sino pensar en la tragedia, donde hay una unidad entre poesía y música. La tragedia es presentada por Nietzsche como el estilo artístico más elevado, hacia el que tiende la naturaleza y además la considera el medio por el cual se glorifica la existencia, al producir la redención del sufrimiento eterno. Porque la naturaleza tendería hacia su reunificación, o sea, hay una idea de oro, como hablan los románticos. Esa unidad se perdió por el descuartizamiento, por la individuación, por el análisis y por el análisis que se ha realizado a partir de los estudios científicos y esa ramificación que permitieron las distintas ciencias de ir profundizando en determinado saber, pero a la vez que se profundiza en un saber, también se pierde el saber en las otras áreas y se pierde ese distinto tipo de acceso y también la posibilidad de juntarlas. Lo que va a decir es que la naturaleza quiere volver a restituirse en su unidad. Ahora bien, cuando hablamos de redención en Nietzsche hay que tener en cuenta lo siguiente, que no es redención en sentido cristiano. Y en sentido cristiano hay que pensar en la salvación de lo finito en su elevación al infinito, es decir, el descenso de Jesús, eso infinito, que indica al hombre que está en ese tiempo de penuria, de desazón, de sinsentido y de absurdo, de elevarlo a su salvación al infinito. Ahora bien, tampoco redención como salvación de un ente finito en su finitud, y esto de finito en su finitud hace alusión a la anulación de la voluntad de vida, porque está pensando también en esta idea del nirvana y de las filosofías budistas que retoma Schopenhauer. Es decir, también tiene sus controversias Nietzsche con la filosofía schopenhaueriana. Sino de redención como superación de la individuación. Nietzsche ve en el fenómeno de lo trágico la verdadera naturaleza de la realidad y que en ella, en esa naturaleza, yace la clave para superar la individuación. Lo que va a permitir el muro viviente, y a esto vamos a ir en esta fundación de la tragedia a partir de la idea del coro, es que se conforma de nuevo la unidad de todos los participantes y de todos los espectadores, de todas las personas que forman parte de esa tragedia, para poder volver a sentirse como una unidad, la comunidad esta de seres. La tragedia ática como tema estético abre una dimensión ontológica fundamental en la que el individuo se sumerge en ese culto, se abandona y trasciende a sí mismo para alcanzar un conocimiento mayor de la vida o de la voluntad.
El arte es la vía de acceso a la esencia del mundo. Es decir, todavía para Nietzsche en esta obra temprana, por sobre todo, y también en la visión dionisíaca del mundo, hay una esencia del mundo a la cual se puede acceder, a la cual hay que retornar, y también hay que pensar en esta idea de nostalgia y de anhelo, que es muy romántica, pero también hay que tener en cuenta que este primer nacimiento y esta primera unidad a la cual se busca retornar no va a ser la misma cuando se alcance, si es que en algún momento se alcanza. Por eso también son importantes los libros y las obras de Manfred Frank, que es El Dios venidero y El Dios en el exilio, y Dios en el exilio, donde habla de esta idea romántica del Dios por venir. La fuerza creativa, principalmente la del mundo griego, ha sido una acción contra el nihilismo y la voluntad de negación de la vida. El concepto de nihilismo ya está presente en la primera obra de Nietzsche, esto lo vuelvo a repetir en varios videos. Hago hincapié en esto porque Nietzsche, el concepto de nihilismo no es algo que se haya comprendido bien en su primera obra. Nietzsche va a renegar de esa falta de comprensión, por lo tanto va a jugar con los subtítulos de El nacimiento de la tragedia. Y además de este ataque al nihilismo, lo que le interesa a Nietzsche rescatar es cómo los griegos vieron ese nihilismo y no lo negaron. No sucedió así, en todo caso, con el cristianismo, que negó el nihilismo, ese más inhóspito y más pavoroso de todos los huéspedes que está ante la puerta, lo negó, y además esa negación lo condujo también a una falsedad aún mayor y una mentira aún mayor, a ficciones inútiles que son la idea de Dios y la sustentación de la ley y la moral a partir de esa idea de mentira tomada como verdad. Frente a la necesidad de incrementar la voluntad de vida, las ganas de vivir, el arte junto con su ilusión aporta muchos más beneficios que la verdad. Para Nietzsche es mucho más importante el arte que crea ilusiones que la verdad misma. ¿Por qué? Porque la verdad, esa esencia del mundo, en realidad es horroroso. Es decir, si para la idea platónica y la corriente filosófica en general, la historia de la filosofía que Nietzsche critica también antes que Heidegger, es que en el fondo lo que se busca es el bien, la belleza y lo bueno. En cambio Nietzsche va a decir, no, la verdad es el horror, es el abismo, es el vacío. Es eso que en realidad nos va a producir espanto y nos va a paralizar. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo expuestos a eso, no podemos vivir. Por eso también aparece esta idea de la sabiduría del sileno. Lo mejor es morir pronto. Los griegos dan vuelta de página, ocultan ese horror por medio de la belleza y la luz apolínea. Pero esa belleza y esa luz apolínea son crueles también, porque al final nos terminan ocultando cosas. Si nosotros vivimos en una habitación donde hay una puerta cerrada y no sabemos nunca qué hay del otro lado, nosotros nos morimos de curiosidad por saber qué más hay, y nos podemos llevar muchas sorpresas, tanto gratas como malas, o no tan gratas. Pero lo que va a insistir Nietzsche es que nosotros nos merecemos esa posibilidad de conocer y no de mantener nuestro sistema de vida, nuestra costumbre en esa comodidad. Potenciar la vida es la clave y por eso la comodidad es un gran enemigo del hombre. Y Nietzsche es un gran filósofo en el sentido de filosofar a martillazos con esta idea de romper las estructuras dadas y poder reconstruir a partir de eso que se derrumbó. Y también que estas ficciones útiles son útiles en la medida en que cuando no nos potencian la vida o nos dejan de potenciar la vida, hay que derrumbarlas. En el fondo hay sinsentido y un caos que amenaza y por eso es necesario ser creadores. Y Nietzsche luego, a partir de Humano demasiado humano, va a pensar en el concepto de espíritu libre, que no es un artista únicamente vinculado al ámbito puro o específico del arte, sino también artista de sí mismo, de su propia vida y del mundo que lo rodea. Es decir, son figuras, tanto el genio como el espíritu libre, previas a la idea del superhombre. En este incremento del deseo de vivir funda sus bases y se vuelve atractivo el Dioniso de Nietzsche. Se trata de una voluntad que vitaliza el espíritu, trabajando en las regiones inferiores y poniendo la racionalidad a su servicio.
Esto de las regiones inferiores, y acá aparece nuevamente el vínculo de Freud con la pulsión de vida y la pulsión de muerte, con la idea de consciente e inconsciente y la relación con lo apolíneo y lo dionisiaco, con lo numénico y con lo fenoménico. Obviamente, si uno busca las caracterizaciones que tiene Dioniso, el Dioniso de Nietzsche, sobre todo la figura de Baco, esto orgiástico, esto pulsional, esto primaveral, obviamente es lo que va a movilizar las regiones inferiores y la animalidad frente y en oposición a la racionalidad socrática y ante todo apolínea. La hipótesis de Nietzsche es la siguiente, y esto es importante y aparece en el parágrafo número 7 del Nacimiento de la Tragedia. Dice que al comienzo la tragedia para él era coro y nada más que coro, y sin embargo fue evolucionando este arte, esta tragedia, y adquiriendo diversas formas hasta alcanzar su punto más elevado e inevitablemente el camino hacia su decadencia. La obra de arte de la tragedia fue capaz de evolucionar como un ser vivo, acá aparece también la idea de organismo, y de morir como tal. ¿Y por qué es importante esta idea de que nace y muere la tragedia y esta idea de nacimiento de la tragedia, de Geburt como nacimiento, el concepto de nacimiento? Porque Nietzsche, y acá entiendo yo que hay un concepto incipiente de genealogía en Nietzsche, que luego va a tomar obviamente de la genealogía de la moral Foucault, que es indagar y estudiar el nacimiento de la tragedia de manera genealógica. Es decir, Nietzsche no está hablando de un proceso únicamente histórico, no se remite a la tragedia de forma histórica, sino que hay un paso ahistórico, y esto tiene que ver también porque la mitología es la religión revelada, la religión que comparte el pueblo, porque también había momentos de ritual e iniciaciones paganas que tienen que ver con el culto mistérico y con un acceso a esa esencia del mundo que es ahistórica. Es decir, cuando nosotros, o mejor dicho, entiende Nietzsche que los griegos accedían a la tragedia y formaban parte de ese muro viviente y que el coro era el espectador ideal, y aparece todo este tema del éxtasis dionisiaco, hay un acceso a la visión dionisiaca del mundo. Está hablando de un acceso ahistórico, hay un conocimiento que está por encima o por sobre el tiempo. Entonces, este concepto de nacimiento no es únicamente en relación a Ursprung o Herkunft como origen. Por eso, insisto nuevamente en que las traducciones del nacimiento de la tragedia que ponen en su traducción del título el origen de la tragedia está mal, porque no es ni Herkunft ni Ursprung, aunque hay que entender que Herkunft es como desde este momento presente hacia atrás en el tiempo, y Ursprung es como un salto originario, es decir, un origen pero más, no tanto cuantitativo sino cualitativo. Ursprung está más cerca de Geburt en el sentido de que hay accesos originarios y habla de Ursprüngliche o del Ursprünglich en el nacimiento de la tragedia. Ahora bien, Giorgio Colli indica en Scritti su Nietzsche 1974 que es cierta la conexión entre el ditirambo, el sátiro y el culto a Dioniso, es decir, analizan históricamente o de los datos que se obtienen de la tragedia qué es lo que está bien en Nietzsche. Dice entonces Colli que ditirambo, sátiro y culto a Dioniso están bien, pero que el resto, por ejemplo, la conexión entre el culto a Dioniso y el contenido de la tragedia, que por lo menos el contenido de la tragedia que conocemos nosotros es controversial y no está iluminado, no está demasiado fundamentado en el nacimiento de la tragedia. La crítica acá, o el análisis que hace Colli en todo caso, es que Nietzsche se está basando en las vacantes de Eurípides para poner como el héroe trágico y el protagonista de la tragedia una máscara, que el héroe que está en el escenario es una máscara de Dioniso, pero se estaría basando únicamente en las vacantes, o en todo caso en Prometeo también. Pero volviendo a la hipótesis de Nietzsche, ¿por qué motivo se constituye un coro? ¿Cuál era el sentido de ese coro? ¿Y por qué termina derivando en una